Ahora llegamos al mensaje 2 y agradecemos al Señor por un comienzo tan maravilloso y sólido. ¿No se sienten ustedes así? Cuando una palabra como así sale, usted tiene tal confirmación, tal registración en el espíritu de uno que Dios está entre nosotros y que la bendición de Dios está con su recobro. Bueno, sobre esa base ahora debemos avanzar para una serie de 3 mensajes acerca de la función de la iglesia. Y todo esto proviene obviamente del libro de Primera de Timoteo. Quisiera que presten atención primero al hecho que en este libro de Primera de Timoteo, que tiene 6 capítulos, hemos seleccionado de entre 4 versículos, sin contar los últimos los otros 2 mensajes, para que estos sean los últimos 2 mensajes, para que sean cristales. O sea, uno diría que estos son 6 capítulos con tantas cosas, deberíamos de estar hablando de muchas más cosas de lo que estamos hablando aquí. Pero, hermanos y hermanas, espero que se den cuenta que no estamos aquí para presentarles un estudio vida de los libros de Primera y Segunda de Timoteo. Ya nuestro hermano lo ha hecho hace unos años atrás. Estamos aquí para un estudio de cristalización, lo cual significa que estamos aquí para seleccionar los cristales de las Escrituras o de un libro en particular y buscar presentárselo a los santos como un cristal. Esto no es algo que tiene que ver con ese libro solamente, sino más bien es un cristal en sí mismo, lo cual requiere toda la Biblia para que se explique y sea presentado. Así que en esta noche tengo esta carga de 4 facetas relacionado a el mensaje de esta noche. Número 1, que todos los santos sean introducidos a un entendimiento cristalizado de la función de la iglesia. Número 2, que todos los santos sean introducidos a un panorama orgánico de la función de la iglesia. Número 3, y número 4, el 4 se relaciona. El número 1 y el 2 se relacionan y el 3 y el 4 en cuanto a esta carga también se relacionan. Número 3, espero que esta palabra no tenga como resultado un mero incremento o aumento de conocimiento, lo cual necesitamos, sino que más bien despierte en todo el recobro un fresco amor y una valoración de esta preciosa iglesia de Dios, al punto que nosotros seamos como Cristo, como el apóstol Pablo, entregando todo lo que poseamos y gastar lo que tenemos y gastarnos nosotros mismos, es decir, derramando todo nuestro ser, como fue en el caso de Pablo. ¿Para qué? A fin de que el Señor pueda obtener este gran premio, esto tan precioso, tan valioso en su corazón, esta iglesia que se conforma a su beneplácito, al buen placer de su corazón, y que nosotros seamos igual a esto. Así. Hermanos y hermanas, yo anhelo que en estos días todo el recobro se derrame su ser para la iglesia de Dios. Que no estemos aquí viviendo para nada más, ni nada menos que no sea la iglesia de Dios. Para que cuando digamos la iglesia de Dios, eso nos envía a las nubes.
haga que estemos tan llenos ¿de qué? De amor, de consagración, de un desprendimiento, de entrega, de derramamiento por el recobro del Señor. Y por último, espero que esta palabra, estoy hasta cierto punto respondiendo a la palabra de nuestro hermano de esta tarde de cómo la economía de Dios nunca será derrotada, sino más bien triunfará sobre todas las situaciones caóticas. Y esto es que la palabra de esta noche imparta fe en todos los hermanos y hermanas. ¿Fe en qué? Fe en lo que Dios está haciendo para obtener una iglesia así en estos últimos días, conforme a su norma divina. ¿Ve? Estos libros de T fueron escritos, de las 3 T, fueron escritos bajo un historial, un trasfondo muy negro, muy oscuro, una situación de degradación, de deterioro y de decadencia. Esa era la condición. Y Pablo estaba procurando escribir para pelear en contra de eso, aún para enfrentarlo y para guerrear o librar una batalla en contra de esa decadencia. Pero a medida que estaba haciendo eso, con muchas exhortaciones, muchas instrucciones y mucho hablar muy fuerte, Pablo también estaba en otra esfera. Él no se desanimaba, no estaba desalentado, no estaba perturbado por todo lo que estaba ocurriendo alrededor, porque él sabía que esta es la economía de Dios y la economía de Dios será llevada a cabo. La voluntad de Dios será cumplida. Y debido a esto, él tenía un panorama de esta iglesia de Dios. Que esta iglesia es la casa del Dios viviente. Es columna y fundamento de la verdad y es también Dios manifestado en la carne. Si usted está con Pablo y le dice, mira estas iglesias, estos se están yendo, el mundo está entrando, están fríos, hay enseñanzas heréticas que están invadiendo la iglesia, esto y aquello, pero Pablo diría que la iglesia es la casa del Dios viviente. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la manifestación de Dios en la carne. Esto significa que esta es la realidad, esto perdurará y esto será llevado a cabo. Así que espero que en esta noche, después de tal palabra, todos seamos llenos de fe, de que el recobro, de hecho el recobro del Señor va encaminado en esta dirección. Amén. Aleluya. Ahora, en esta noche el mensaje, en el bosquejo, me refiero de una forma maravillosa, de una manera que nos inicia de una forma muy básica o de manera fundamental, a un nivel fundamental, pero avanza, sube, escala más y más hacia lo intrínseco, hacia la realidad interna. Así que tal palabra es muy buena tanto para los jóvenes como para los viejos, para los que son maduros y mayores, así como los que no lo son. Así que todos debemos estar ejercitados, orando en nuestro espíritu, recibiendo esto no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. La función de la iglesia. 1. La casa del Dios viviente. Por favor, preste atención, que no solo estamos hablando de la iglesia, estamos hablando aquí de la función de la iglesia. La iglesia de Dios tiene ciertas funciones. Dios tiene un propósito para esta iglesia.
Y quisiéramos ver en esta noche cuál es dicha función. La primera función de la iglesia es que ella es la casa del Dios viviente. Así que en esta noche lo que queremos ver es cuál es en verdad la función de esta casa, la casa del Dios viviente. Al hablar acerca de la casa del Dios viviente, bueno, de que la iglesia es la casa del Dios viviente, eso es algo común y ordinario. De hecho, hay muchos cristianos que ellos dirían, la iglesia es la casa de Dios. Ellos también dirían lo mismo. Pero, ¿piensa usted que ellos tienen un entendimiento profundo acerca de esto? Yo no lo creo. Creo que más bien el entendimiento sería algo muy superficial. Y el entendimiento más superficial es de que de hecho la casa de Dios es un edificio. Dicen, bueno, vamos a la casa de Dios. No, usted va más bien a un edificio, ¿verdad? Espero que este hablar aún le ayude a algunos de los nuevos creyentes que están entre nosotros. Pero bueno, otros no dirán, bueno, la casa de Dios significa que somos creyentes, que somos hermanos y hermanas en Cristo, y que hemos sido congregados aquí, estamos aquí como una congregación, una asamblea, y esa es la casa de Dios. Bueno, no está mal, esa es una mejora de hablar de una estructura física. Pero, como veremos en esta noche, eso no alcanza, carece, ¿verdad?, de cuál es el verdadero significado de la casa del Dios viviente. Que el Señor abra nuestros ojos y nos introduzca a un nivel intrínseco y orgánico. Bueno, en esta noche yo creo que seguiremos simplemente el bosquejo y hablaremos conforme al bosquejo. Punto romano número 1. Puesto que somos salvos y somos miembros de la iglesia, tenemos que conocer la iglesia. ¿Qué tal esto? ¿Es usted salvo? ¿Son ustedes miembros de la iglesia? Bueno, conforme a esta línea de oración, usted debe de conocer la iglesia. Hay una verdadera necesidad que recibamos revelación, que tengamos la vista, que tengamos un entendimiento, que tengamos un conocimiento verdadero y genuino de qué es la iglesia. Me disculpan decir esto, pero tal conocimiento está muy ausente hoy en día. En los versículos de referencia aquí tenemos versículos de Mateo y muchos más versículos del libro de Efesios. En Mateo 16:18 dice, el Señor ahí llevó a sus discípulos al monte y les dijo, les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió, le dijo, sí, esta revelación te la dio el Padre, y yo también te digo, esa revelación acerca de mí, de que yo soy el Hijo del Dios viviente, eso es solamente la mitad de la revelación. Déjame decirte, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Esta roca es la primera parte de esta revelación. La revelación de Cristo es la roca sobre la cual la iglesia será edificada. Pedro, déjame decirte, tuviste a Cristo y el Padre te otorgó tal revelación. Ahora el Hijo te dará una revelación y sobre la base de la primera revelación, y esta es la revelación de la iglesia. Queridos hermanas y hermanos, todos necesitamos una revelación de Cristo y la iglesia. Y esta revelación proviene del Hijo. Así que Mateo 16, vemos ahí la visión de la iglesia universal, un cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 18 vemos ahí, usted tiene que ver, necesita una revelación de que esta iglesia es expresada y puesta en práctica sobre la tierra, y esto es lo que llamamos la iglesia local. Dice, ve y dile a la iglesia. Así que debemos conocer la iglesia universal y también debemos conocer la iglesia local.
Y en estos otros versículos, en Efesios, vemos la iglesia en muchos de sus aspectos maravillosos y debemos conocerlos todos. Jóvenes, los universitarios, los de edad de escuela secundaria, todos ustedes deben conocer cuáles son los distintos aspectos o facetas de la iglesia presentados en Efesios. Primero es la eclesía, la asamblea. También es el cuerpo de Cristo, como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, en el universo. Amén. Necesito amén. Es el nuevo hombre, es la familia de Dios, es el templo de Dios, como morada de Dios, es el misterio de Cristo, es la manifestación sabia de todo lo que Cristo es el aumento de Cristo, es el cuerpo edificado de Cristo, es parte del gran misterio de Cristo y la iglesia, es el guerrero corporativo de Dios y es también el reino de Dios. ¿Cómo se compara esto con un edificio hecho de madera y de piedra? Claro que no hay comparación, ¿verdad? Esta es la iglesia y debemos conocerla. Número 2, el deseo del corazón de Dios, el deseo del corazón del Señor es obtener la iglesia. El Señor quiere obtener la iglesia. ¿Quiere saber usted cuál es el deseo del corazón del Señor? Es la iglesia, la iglesia, la iglesia. ¿Sabe? Muchas veces oramos acerca de la voluntad de Dios. Yo puedo testificarles a ustedes, después que yo he visto esta visión, yo no diría que nunca he orado por la voluntad de Dios, pero mi oración por conocer la voluntad de Dios fue grandemente reducida porque yo encontré dicha voluntad. ¿Por qué debo orar ya más por tal voluntad? Ahora oro si no lo sé. Si ya lo sé, entonces ¿por qué debo orar? Si yo tengo alguna oración, no es Señor, muéstrame tu voluntad, sino más bien, Señor, guárdame en tu voluntad. Amén. Hazme uno que esté absolutamente entregado por tu voluntad. Hazme uno con tu voluntad. Esta es la verdadera oración. La iglesia es la voluntad de Dios. El deseo del corazón del Señor es obtener la iglesia. Bueno, aquí tenemos los versículos. En Mateo 13, las dos parábolas del reino de los cielos es como un tesoro. Ese tesoro es la iglesia que está escondida allí en un campo, que es la tierra. El hombre es Cristo y lo escondió, y después vendió todo lo que él tenía, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es la obra del Señor en el cual redime toda la tierra. Esto está Mateo 13:44, pero la tierra no es para esa tierra, sino más bien por el tesoro escondido que está ahí escondido, y ese tesoro escondido es la iglesia. Él es también como un comerciante, versículo 45, un comerciante que busca perlas finas, habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor vendió todo lo que él tenía. ¿Cuándo? Cuando él fue a la cruz. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió en la cruz, no solamente por los pecadores, no solamente por los rebeldes, no solamente por usted y por mí. Cristo murió en la cruz por la iglesia. Por el gozo que estaba puesto delante de él, sufrió la cruz, y ese gozo es la iglesia que él tanto anhelaba obtener. Hermanos y hermanas, espero que ahora toquemos el pulso vital, el pulso del corazón de Cristo.
el latido del corazón de Cristo. Por tanto, debemos valorar la iglesia como tesoro y amarla, así como Pablo lo hizo y como el Señor lo hace hoy. No sé qué decir, porque yo solo confío en que el Espíritu Santo haga esta obra. Pero hermanos y hermanas, en verdad oro que un amor fresco y profundo sea despertado en nuestros corazones frescamente. Un amor, así como el amor del Señor y el amor de Pablo, para que valoremos la iglesia. Oh, hermanos, hermanas, ¿qué valoran ustedes? ¿Qué valoran como tesoro? ¿Valoran a su esposo, a su esposa, las muchas cosas que Dios le ha dado a usted en su misericordia? ¿O valora como tesoro las bendiciones que Dios le da? ¿O que todos valoremos como tesoro la iglesia? ¿O valoremos la iglesia como un tesoro así como Él la valora? El Señor dio todo por la iglesia. ¿No debemos nosotros dar todo por la iglesia? ¿No debemos entregar todo por la iglesia? ¿Y no tener ninguna reserva en nuestro ser con respecto a la iglesia? Les digo, esto es muy, muy práctico. Esto no es nada teórico. Con respecto a la vida de iglesia, cuando viene con respecto a las necesidades de la iglesia, cuando hay algo que le está llamando con respecto a la necesidad de la iglesia, entonces abandonaremos todo y por el tesoro que es la iglesia, por amor a la iglesia, iremos a hacer eso. Es tan fácil, queridos santos, hoy, con tantas otras cosas que nos agolpan, que están dividiendo nuestro corazón, que que parten nuestro corazón, de modo que amamos a la iglesia de una manera que no es incondicional. Que el Señor gane esto y lo gane nuevamente en nosotros, este amor. Y bueno, Pablo hizo lo mismo. Dios obtuvo la iglesia por su propia sangre, por su propia sangre. Debemos orar, leer esta frase. Por su propia sangre, es su propia sangre, hermanos y hermanas. Y la iglesia ahora está bajo el cuidado del Espíritu Santo. Si ahora el Espíritu Santo está cuidando por esto, por aquello, por usted, por mí, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en necesidades, es porque Él está cuidando de la iglesia. Y es porque nosotros somos miembros de la iglesia. Esto indica cuán precioso es el amor de Dios por la iglesia y cuán preciosa es la iglesia a los ojos de Dios. Espero que este sentimiento esté en nosotros. Precioso. Oh, la iglesia es preciosa a los ojos de Dios. B. Debido a que Pablo estaba dedicado de todo corazón a la iglesia, y a que toda su atención estaba puesta en ella. Este era Pablo. Pablo estaba dedicado de todo corazón a la iglesia y toda su atención estaba puesta en la iglesia. Él dijo, diariamente, la preocupación, aquí vemos a alguien que en nada está afanoso, pero diariamente la ansiedad, la preocupación de todas las iglesias estaba sobre él. Él estaba dispuesto a gastar lo suyo y aún a gastarse a sí mismo para ministrarle vida a la iglesia. Estos son versículos en 2 de Corintios. Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. Les amo, aunque ustedes no me amen. Iglesia en Corinto, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún me gastaré del todo, y aún gastaré más y más por amor de vuestras almas. Este era el corazón de Pablo con respecto a la iglesia. Completamente
un amor incondicional. El hermano Lee en sus últimos años en Taiwán, en la década de los 80 y de la década de los 90, más de una vez, él dijo, yo serviré, yo ministraré hasta que me desplome y me muera allí. Este era el corazón de Pablo. Y él, como morir para ministrar vida allá. Él habla que la muerte opera en nosotros, pero que la vida opera en ustedes. O sea, está bien que la muerte opere en nosotros, todo el sufrimiento, toda la persecución, todos los sufrimientos, todas las adversidades, todas las dificultades, tribulaciones, todo está bien. Que nosotros muramos, pero a fin de que la vida sea ministrada a ellos, a la iglesia. ¿Ven este corazón? En esta noche, ojalá que veamos este mensaje con el corazón de Pablo y el corazón de Cristo. Número 3. La iglesia es la iglesia de Dios. ¿Le gusta a usted este título? La iglesia de Dios. No es la iglesia de ninguna persona. No es la iglesia de ninguna cosa. No es la iglesia de algunos asuntos o de ningún asunto. Más bien es la iglesia de Dios. A. La expresión la iglesia de Dios indica que la iglesia pertenece a Dios. Este es el primer significado. Es la posesión de Dios. Dios la posee. Nadie más posee a la iglesia. La iglesia no le pertenece a los colaboradores, no le pertenece a los ancianos. La iglesia pertenece única y exclusivamente a Dios. Dios posee la iglesia. ¿Cómo nos atrevemos a controlarla? ¿Cómo nos atrevemos a tener algún sentido de poseer la iglesia o que es nuestra? ¿Cómo nos atrevemos a criticarla? Es única posesión de Dios. Y la iglesia posee la naturaleza de Dios. Es lo que significa esta frase, la iglesia de Dios. Posee la naturaleza de Dios y está constituida del elemento de Dios. Cuando decimos que la iglesia es de Dios, esto se refiere a que hay una esencia divina allí, un elemento divino. Está ahí la naturaleza divina. Y ahí está el elemento divino. Nosotros no solamente somos un grupo de personas, ni siquiera somos un grupo de personas que han sido llamadas a salir, o unas personas separadas del mundo. No, somos personas que tenemos la esencia y naturaleza divina. Está aquí, hermanos y hermanas. Esto es lo que hace que nosotros seamos la iglesia de Dios. Presten atención a ese elemento. Cuando este elemento no está allí, es posible que nos congreguemos, que nos reunamos, pero posiblemente ahí no esté la iglesia de Dios. Ve, la iglesia es de Dios porque es producida a partir de Dios como su fuente. Dios fue el que la creó, el que la produjo, el que la generó. Y Dios mismo es su fuente. Dios es la fuente de la iglesia, el origen. La iglesia fue producida a partir de Dios, no fue producida a partir del ministerio de nadie. Vino y fue producida por Dios. Dios es la fuente única. Es ahí de donde fue producida la iglesia. Y esta iglesia, más bien Dios mismo es la naturaleza y esencia de la iglesia. La esencia, la naturaleza de la iglesia es Dios mismo. Si no está allí Dios, no hay iglesia. No hay Dios, no hay iglesia. Si en esta noche no estamos en Dios, no estamos en la iglesia. Y esta naturaleza y esencia son divinas, universales y eternas. Esto es Dios mismo. Así que
La iglesia es divina, la iglesia es universal y la iglesia es eterna. Uno, Dios mismo es la naturaleza y esencia de la iglesia. Por tanto, la iglesia es divina. Apocalipsis 1, sabe los candeleros de oro. Sabemos que la esencia, la naturaleza de los candeleros es oro, y el oro tipifica a Dios, tipifica la naturaleza misma de Dios. Y estos candeleros representan a las iglesias locales. Así que esto nos dice que el mismo elemento, la naturaleza de la iglesia es Dios mismo. La forma, la luz, todo gira en torno al Dios triuno. La iglesia es divina. La iglesia es divina. 2. El contenido esencial de la iglesia es Dios mismo. ¿Cuál es el contenido de la iglesia? ¿Qué dirá usted? ¿Es música rock, de rock and roll? ¿Ah? No. ¿Qué? ¿Qué? Oh. ¿Qué tal música sagrada? Sacra. No, es Dios. Dios mismo es el contenido esencial de la iglesia. Dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo, y este Espíritu, que es el Dios que ha sido procesado y consumado, este Dios mora en nosotros. Así que en este templo corporativo que es la iglesia, no hay nada allí sino el Dios triuno procesado y consumado. Eso es todo. Esta es su morada, esta es su habitación, su morada. Ahora, vamos ahora al punto romano número 4, que es el tema principal del mensaje de esta noche. La iglesia de Dios es la casa del Dios viviente. Nuestro querido hermano Lee ha dicho lo siguiente: en el cuerpo, el hablar más alto y más detallado en cuanto a la casa de Dios está en 1 de Timoteo 3:15. Este versículo, para él, en cuanto al entendimiento del hermano Lee, es el hablar más elevado con respecto a la iglesia como la casa de Dios. Para Cristo, la iglesia es el cuerpo. ¿Ve? La iglesia aquí tiene dos funciones. Para Cristo, la iglesia es el cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de dicha cabeza. Pero para Dios, la iglesia es la casa. Dios el Padre, y la iglesia es la casa del Dios Padre. Tanto el cuerpo como la casa son orgánicos. Es un cuerpo viviente, es también una casa viviente. Es un Cristo viviente, es también un Padre viviente. Bueno, tengan en mente que la iglesia es la casa de Dios. Ahora, el punto B. La casa de Dios es la familia de Dios. Mire, esta palabra casa es oikos en griego. Puede tener dos significados. Puede referirse a la casa, es decir, a la morada, o puede referirse también a la familia, que son las personas que moran en esa casa, es decir, la familia. Estos dos son equivalentes, son lo mismo. Nosotros normalmente consideraríamos que la casa es una cosa, ¿verdad?, y que la familia es otra. Pero en el Nuevo Testamento, estos dos son lo mismo. La casa y la familia son una entidad, son lo mismo. Ahora, uno,
La casa como morada y la casa como familia son ambas una sola entidad. Un grupo de personas que han sido llamadas y regeneradas por Dios y en las cuales Él mora. ¿Qué es esta morada? ¿Qué es esta familia? Es un grupo de personas llamadas y regeneradas por Dios y en las cuales Dios mora. Estoy aquí leyéndoles esto. Una vez, hubo un tiempo, que éramos los pecadores caídos, sin Dios, aparte de Cristo, separados de la ciudadanía de Dios. Pero un día, en la resurrección de Cristo, alabado sea Él, Él nos regeneró para una esperanza viviente. Les digo, en dicha regeneración, nosotros llegamos a ser la casa de Dios y la familia de Dios. Y Dios mismo llegó a morar en nosotros porque fuimos regenerados por Dios el Espíritu, quien entró en nuestro espíritu, ¿verdad? Y nos vivificó. Ahora, continuemos. 2. La familia de Dios está compuesta por los muchos hijos de Dios. ¿Quiénes son los muchos hermanos de Cristo? El Hijo primogénito de Dios. Esta casa, esta familia, se compone o está compuesta por los muchos hijos de Dios. Creo que esto es fácil ver. ¿Quiénes son los muchos hermanos de Cristo? El Hijo primogénito de Dios, a quien pronto seremos conformados. Bueno, quisiera hacer una profunda impresión, especialmente con los nuevos creyentes entre nosotros, que por esta razón la iglesia no es algo a lo cual usted puede unirse, o una membresía, o algo que usted se puede inscribir y entrar como un club, alguna sociedad o alguna membresía de la iglesia. No, la única manera que usted puede entrar o ser parte de la iglesia de Dios es al nacer. El nacimiento es la única manera por la cual usted entra en una familia, ¿verdad? Así que la única manera en la cual podemos ser la familia de Dios es al nacer de Dios, para llegar a ser un hijo de Dios que tiene la vida de Dios y la naturaleza de Dios y en quien mora el Espíritu de Dios. Solo estas personas son los que componen la familia de Dios. En esta noche tengo el privilegio de estar aquí parado, no solamente para hablar, sino para ver aquí a tantos que están en este cuarto. Se me dijo de que el número de este entrenamiento es 4,700. Esto quebró todos los récords, aún cuanto más que cuando el hermano Lee estaba con nosotros en Ball Road, en el edificio de Ball Road. Es tal vez uno de los más grandes entrenamientos, pero al estar viendo aquí a todas las personas dulces y bellas y unos que no son tan bellos, rostros, incluyendo el mío, yo veo hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Oh, no me puedo imaginar cómo el Hijo, como el primogénito, nos presentará. Bueno, ya lo hizo en el día de la resurrección, en esa mañana, ¿verdad? Él se presentó a sí mismo. Y luego, cuando Él regresó para reunirse con los discípulos, les dijo, mis hermanos. Los hermanos y hermanas, ¿se da usted cuenta que usted es un hijo de Dios? ¿Sabe lo que eso significa?
Eso significa que usted es You are a species. el género de Dios, es de la especie de Dios. Yo, si me permiten decirlo, usted sabe que usted es Dios en vida y naturaleza, más no en la deidad. De hecho, nuestro hermano dijo, Small God. somos pequeños dioses. I know some. Oh, yo sé que a algunos de ustedes Quite shocked. les sorprende esto. Well, Bueno, I'm a man, yo soy un hombre, right? ¿verdad? And I have 2 daughters. Tengo 2 hijas. Now guess Ahora, what they are. adivinen qué son ellas. Take a guess. Bueno, adivinen. Do you have to guess? ¿Tienen aún que adivinar? What are they? ¿Qué son? They would be just like me, right? Son igual que yo. I am a man. Yo soy un hombre, así que ellos, Offspring. mis hijas, Also man. Well, today, también, mi descendencia también, that as many as ellos son hombres del género humano. he gave them authority. A los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Have you Ahora en esta noche yo les pregunto, ¿a ustedes han creído en Él? received that authority? ¿Han ustedes recibido tal potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted Dios? In life En vida and nature. y naturaleza, Not in the Godhead. mas no en la deidad, porque no importa cuánto mis hijas traten, ellos nunca llegarán a ser Dad is papi. standing here. Papi está aquí, Unique. es único, es uno solo, no puede ser reemplazado. He calls the shots. Él hace las decisiones. He says enough is enough. Él dice ya, suficiente, basta. That's Dad. Ese es papi. So the children can never Así que become los hijos nunca pueden llegar a ser los padres, God. así como nosotros nunca podemos llegar a ser Dios en su deidad. Pero los hijos ciertamente heredan, reciben la vida y naturaleza. De hecho, aún la expresión, aún la esencia y el elemento del Padre. So we should be able to say, Así que deberíamos poder decir que somos Dios, in the sense en el sentido que somos del mismo género divino, género de Dios. oh, hallelujah. Oh, aleluya. Only God Solamente Dios puede ser parte de la iglesia, porque esta es la iglesia de Dios. La iglesia está compuesta por aquellos que han nacido de Dios y poseen la vida y la naturaleza divina. Ya lo mencioné. B. Dios en Cristo se impartió en nuestro ser y nos engendró como sus hijos. De este modo, nosotros hemos llegado a ser su familia. Esto es fácil de ver, es así como las familias son producidas. Porque se producen hijos. Si no hay hijos, no hay familia. Pero nosotros tenemos un Padre universal que ha engendrado el mayor número de hijos, así que Él tiene la familia más grande en todo el universo. El Padre, Dios el Padre, tiene una gran familia compuesta de muchos, muchos hijos. Y nosotros somos hijos de Él. Amén. Amén. Es por eso que en la mesa del Señor, la segunda parte, es algo tan dulce llamarlo a Él Padre. Oh, eso es como un suegro. Uno llama al suegro papá. Es un papá, pero no es muy fácil decirlo. No es muy natural decirlo. No es como decirle papi a su propio papá. Bueno, cuando usted dice Padre Dios, oh Padre, ¿cómo se siente usted? ¿Siente usted que esto no es natural? No, más bien, es el sentimiento más dulce que le inunda todo el ser en la mesa del Señor, decirle Padre, oh santos, en la mesa del Señor no sea silencioso, llámele Padre. Oh, a papi lo que más le contenta es que sus hijos le digan papi, Padre. Bueno, somos la familia. Bueno, el Padre es Dios y los muchos hijos son Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. 3. Así como Cristo no está separado de los miembros de su cuerpo, sino que mora en ellos, del mismo modo. Les digo,
Del mismo modo, el Padre tampoco está separado de los miembros de su familia, sino que está en todos sus hijos. Eso es un punto muy importante. Nosotros, sí, hay cierta tendencia a pensar de que, bueno, somos parte de la familia, somos parte de la iglesia, y que el Padre está por allí, y Él es algo separado de la familia. No es así. No es así. ¿Dónde está el Padre hoy? ¿Dónde está el Padre, queridos santos? El Padre está en todos nosotros, ¿verdad? Y como tal, Él no está separado de su familia, sino que es un miembro de su familia. Siempre que nos reunimos juntos, el Padre está presente. El Padre está allí. El Padre está en nosotros. Así como Cristo está en nosotros y no es separado de los miembros de su cuerpo. Asimismo, el Padre tampoco está separado de nosotros. Tal vez cuando digamos Padre, tal vez pensamos de que Él está allá afuera. Bueno, en cierto sentido sí es cierto. Pero, en otro sentido, queridos santos, el espíritu de filiación está en nosotros, con el cual clamamos Abba Padre. El Padre está en nosotros, tan querido, tan dulce, en esta familia, en la casa de Dios. 4. Muy importante, dice, la casa de Dios es orgánica en virtud de la vida divina. Ya hemos hablado del nacimiento, hemos hablado de los hijos, hemos estado hablando de la vida, hemos estado hablando de la naturaleza. Todo esto se refiere a que la iglesia de Dios es orgánica, no como una organización, más bien algo orgánico en virtud de la vida divina. La iglesia, la casa de Dios es orgánica en virtud de la naturaleza divina y es orgánica en virtud del propio Dios triuno. Debido a que la iglesia es orgánica, ella es una entidad que crece. ¿Ha escuchado usted alguna vez de un edificio que crece? Bueno, uno puede añadirle y decir, bueno, ese edificio creció, pero de hecho no creció. Más bien usted añadió algo a ese edificio. Pero hay un edificio en este universo que de hecho está creciendo, que crece. ¿Por qué? Porque este edificio no está muerto. No es un edificio físico, sino que es un edificio orgánico. Es espiritual. Es la casa espiritual, así como dice Primera de Pedro 2 y versículo 5. Es algo orgánico, por tanto, es algo que siempre está creciendo. La iglesia está creciendo. La casa de Dios está creciendo. Me detengo aquí por un momento. Espero que por medio de este hablar corto, ustedes tengan un panorama, un entendimiento que la iglesia es orgánica. Es orgánica en todo sentido. Hoy, ¿sabes? Estaba meditando un poco antes de la reunión estas llamadas epístolas pastorales. Muchos cuando vienen a estas epístolas dicen, ajá, ¿cómo capacitamos o calificando a los ancianos? ¿O les gusta esta lista de cuáles son los requisitos de los ancianos y cuáles son los requisitos de los diáconos? ¿Cómo podemos tener estos diáconos? Y después, ¿cómo se deben vestir las hermanas? Hay muy buenos versículos ahí, cómo deben vestirse las hermanas. Y también hay versículos que tienen que ver cómo tratar con los santos creyentes de distintas edades. Muy buena enseñanza. Aún, como dijo el hermano Ron, algunos hay que tomar vino. Algunos que les gusta el vino tienen aquí la base escritural para tomar vino. Yo conozco gente que, dicen alabado el Señor, alabado sea el Señor. Me duele el estómago. Aún Pablo le dijo a Timoteo, toma vino, un poco de vino. Gracias Señor Jesús por el libro de Timoteo. Bueno, hermanos y hermanas, olvídese de la parte del vino. De hecho, de estas cosas acerca de las capacitaciones o las calificaciones de los ancianos, no digo de que no es importante. Todos tienen su lugar para que haya una iglesia, vida de iglesia ordenada.
Pero es muy fácil prestar nuestra atención a esas cosas. Lea usted los escritos de nuestro querido hermano Lee. Al final ya no tiene gusto ni corazón por esas cosas. Son necesarios, pero no son las cosas intrínsecas. Espero que todos los hermanos y hermanas en el recobro del Señor sean librados de las cosas meramente externas de la iglesia. Sí son necesarias para que existamos, pero lo más importante es los asuntos de vida, los asuntos intrínsecos. Los asuntos intrínsecos y orgánicos. Debe ver la iglesia como algo orgánica. Algo orgánico. Si usted ve esto, no le interesará, no deseará hacer esto, controlar aquello, andar corriendo, todo a las afueras de la iglesia, pero nunca adentrándose a la realidad intrínseca y orgánica de la iglesia. La iglesia es orgánica. Sí. Al hablar de la iglesia como casa de Dios, Pablo llama a Dios el Dios viviente. Esto es una expresión importante, sobresaliente. Lo dijo en Tesalonicenses, dijo que se volvieron de los ídolos para servir al Dios viviente. ¿Por qué Pablo dice aquí que Dios es viviente? Hay un punto, hay una razón. Leamos. 1. El Dios viviente. Aleluya, nuestro Dios es viviente. Digan, aleluya. Debemos decir aleluya porque también nosotros somos vivientes. El Dios viviente, quien vive en la iglesia, ¿dónde vive Dios? ¿En los cielos? Él vive en la iglesia, Él vive aquí. El Dios viviente tiene que ser experimentado subjetivamente por la iglesia y no permanecer simplemente como algo objetivo para ella. Al hablar de Dios como el Dios viviente, esto se refiere a que Dios no es objetivo para la iglesia, sino más bien es experimentado subjetivamente por la iglesia. Dios vive de manera subjetiva en la iglesia. 2. Debido a que Dios es viviente. La iglesia como casa de Dios es también viviente en Él, por Él y con Él. El Dios viviente y la iglesia viviente viven, actúan y operan conjuntamente. Esto está en las notas. Oh, me gusta, amo esta nota. Dios es viviente. Queridos santos, Dios no es solamente está vivo, sino que Dios es viviente. Viviente. Él no está ahí acostado ahí apenas respirando. No, Dios es viviente. Nuestro Dios es viviente. Él no es un Dios enfermo ni un Dios muerto. No, Él no está paralizado. Él no es un Dios que no tiene movilidad, sino que Él es un Dios viviente. Aleluya. Aleluya, nuestro Dios es viviente. Diga aleluya. Aleluya. Nuestro Dios es viviente. Diga aleluya. Vive en nosotros. Diga aleluya. Gustamos de sus riquezas. Él es nuestra porción. Diga, oh Señor, prueba y vea. ¿Es el viviente? ¿Sí o no? Este Dios viviente tiene una iglesia viviente. ¿Cómo? Puede ser que este no sea el caso. No, el Dios viviente debe tener una iglesia viviente. Así que esta casa es la casa del Dios viviente y esta casa también es una casa viviente. Dios es viviente. Así que la iglesia del Dios viviente es viviente en Él. ¿A dónde es usted viviente? Yo soy viviente en Dios. Yo soy viviente por Dios. Yo soy viviente con Dios. Sí, Señor, tiene misericordia de mí. Yo soy viviente, Dios viviente. Yo vivo en Dios. Vivo Dios. El Dios viviente que vive en la iglesia viviente. Ajá.
viven, actúan y operan conjuntamente, el Dios viviente y la iglesia viviente. ¡Aleluya! Les digo, la iglesia actúa con el Dios viviente. Nosotros no solamente fuimos a Rusia de una forma como una organización. No, nosotros nos mudamos, fuimos a Rusia con Dios, en Dios, y aún como Dios mismo. Dios fue a Rusia. Y ahora Dios está en Rusia. Amén. En enero 16, Dios va a Athens, Georgia. Bueno, Dios ya está ahí. Bueno, estará ahí, se comenzará la mesa del Señor allí. Oh, Dios está llevando a cabo su mover. Y cuando Él esté llevando a cabo su mover, no se quede usted ahí sentado, sin hacer nada. Oh, Él está llevando a cabo su mover a algún lugar. Bueno, usted también debe ser uno con Él como la iglesia viviente. Él labora. Usted debe de laborar juntamente con Él. Oh, santos, por eso en nuestras reuniones, en el ministerio, en nuestro servicio, en la vida de iglesia, debemos de dar a las personas una impresión en realidad de que tenemos al Dios viviente. Nuestras reuniones no deben ser muertas, ¿verdad? Nuestro servicio no debe ser un servicio muerto. De hecho, cuando limpiamos las ventanas, cuando servimos como mujeres, somos aquellos que viven al Dios viviente. Somos vivientes. No debe ser el reglamento número 3 de que usted debe venir a las reuniones cantando y alabando. Eso no es un reglamento, eso es algo muerto. No, somos vivientes. No podemos sino cantar y alabar. Estamos vivos, somos vivientes. Nuestro Dios es viviente, nuestro Padre es viviente. Tenemos al Padre viviente. Somos sus hijos vivientes, ¿verdad? Así que nuestras reuniones deben ser vivientes todo el tiempo. Cuando tenemos una reunión muerta, eso no es Dios. Eso no es la iglesia. Amén. Número 3, la casa del Dios viviente. Es viviente en el nombre del Padre y en la vida del Padre, es decir, es viviente en la realidad del Padre. La casa del Dios viviente es viviente en el nombre del Padre, número 1. Y también es viviente en la vida del Padre. Esto significa que es viviente en la realidad del Padre. Esto significa que donde está la iglesia, ahí está Dios el Padre con su vida y con su realidad. Hay una iglesia en esta ciudad. Aquí, Pablo no solamente está hablando de la iglesia universal, él está hablando ahí de la iglesia local, porque habla de cómo debes conducirte en la iglesia. Así que toda iglesia local debe ser la casa del Dios viviente. Hay algo que debe caracterizar una iglesia local genuina, y es que dicha iglesia es viviente. No solamente viviente en actividades o como de una manera superficial o como cierta emoción, sino que más bien es viviente en la realidad del Padre, porque el Padre está lleno de vida, así que nosotros también estamos llenos de vida. Debido a que el Padre es viviente, también nosotros somos vivientes. Punto D ahora. Por ser la casa de Dios, la iglesia es la morada de Dios. El lugar donde Dios puede hallar reposo y depositar su confianza. Ahora llegamos a este aspecto, el aspecto de la morada de Dios. No solamente la familia, sino esa residencia, esa morada del Dios Padre. Y ciertamente este es el lugar donde Dios puede hallar reposo y depositar su confianza. Este es mi reposo, descanso para siempre. Aquí yo moraré. ¿Dónde encuentra reposo el Padre? En la iglesia, en la verdadera iglesia del Dios viviente.
Hay varios puntos aquí. Número 1. dwelling place En esta morada, is the truth. Dios vive y actúa a fin de cumplir su voluntad y satisfacer el deseo de su corazón. You ask, Usted me where pregunta, is God living and moving? ¿dónde está Dios? ¿Dónde Dios vive y actúa a fin de cumplir su voluntad y satisfacer el deseo de su corazón? ¿Allá? ¿Afuera? Here, there, ¿Aquí? ¿Allí? ¿Allá? only in one. No, les digo solamente en un lugar. Y eso es en la iglesia. The church is La iglesia es el lugar donde Dios vive. Es el lugar donde Dios actúa. the place Así que la iglesia es el lugar donde Dios está llevando a cabo su voluntad by his heart. y satisfaciendo el deseo de su corazón. Estos versículos son maravillosos en Efesios. Esta palabra, el beneplácito de su voluntad. Is his Detrás de la voluntad de Dios está el beneplácito, lo que contenta a Dios, lo que le da gozo a Dios. It says in Philippians, God En Filipenses 2.13 dice que Dios opera en vosotros por su beneplácito. can live Cuando Dios puede vivir y moverse y operar y actuar de esta manera, Dios opera, realiza el querer así por su beneplácito. Cuando Él opera de esta manera, Él obtiene, kind of his point. satisface de su corazón y cumple su voluntad. No tomemos esto por sentado. En verdad, démonos cuenta de esto y cooperemos con el Señor conforme a esto. Señor, Live. And free plenamente vive y actúa en medio de nosotros and for your desire. para tu voluntad Lord, y por tu beneplácito. Señor, te entrego mi vida, my family. te entrego mi familia, Myself me presento a la iglesia, a tu casa, para ser tu morada, so that you can do whatever you need to do. para que tú puedas hacer lo que tú deseas a fin de llevar a cabo tu voluntad eterna. Número 2. En la iglesia, la cual es su morada, Dios se expresa a sí mismo. Todo cuanto Él es y todo cuanto Él hace se ve expresado en la iglesia. Eso significa que es la iglesia donde Dios se expresa a sí mismo en la tierra. Where is God? Las personas dicen, ¿dónde está Dios? Muéstrame dónde está Dios. Usted tiene que decir, ven a la iglesia, Come to the church. ven a la iglesia. Tú verás ahí a Dios expresado. This is God made visible. Esto es Dios manifestado, Dios visible, Dios en la carne. A house is the best place for a person to La express himself. casa And the kind of person es el mejor lugar donde Dios es expresado y uno se expresa en su casa. Digamos que yo soy un artista, a modern house. soy un artista moderno. I paint paintings that you Yo stand on your pinto head to the strength. para aquí ciertas pinturas, las pinturas While you believe que yo pinto, bueno, usted tiene que estar patas arriba, cabeza al revés para verlas y entenderlas. Are you with me? Bueno, para que si usted ve mi casa, viene a mi casa, bueno, usted verá que es una obra de arte, porque ese es el lugar donde yo me expreso a mí. Yo soy un artista y yo puedo hacer ahí lo que me place. Sí, yo soy una persona muy descuidada, pues ciertamente mi casa me va a expresar esa soltura. Sabe, ustedes, entrenantes, ustedes viven en un dormitorio, esa es en la casa de ustedes. Así que voy allí y está tan limpia, That's not real. está muy limpia. Eso no es real, Not your house. esa no es la casa de ustedes. Bueno, me disculpa decir eso. Esos son 2 años de actuación. You know, Sabe, you don't know muchos santos, ustedes saben, ellos tienen que usar una cinta adhesiva para limpiar los pelos the full-time training. allí. Eso es en el entrenamiento de tiempo completo. May I come and visit you? Puedo visitarle a usted, una visita sorpresa en su casa. How about that? ¿Qué tal esto? That's the real you. Esa es usted, la verdadera persona. Bueno, no estoy aquí para poner al descubierto a los queridos
Entrenantes, creo que todos estamos en el mismo barco, la misma situación. Estoy aquí presentando un ejemplo. Que la casa le expresa lo que usted es. The house is your extension. La casa es la extensión suya. You come to someone. Usted viene a la casa de alguien, usted ve a la persona. Usted huele a esa persona. Usted va a la casa de un coreano, usted ya sabe lo que va a oler allí. O si ve a una casa de un chino, esto le va a caer a usted como una tonelada de ladrillos. Well, that's who Bueno, es el que vive ahí, es así como él vive. God is living here. Dios es viviente y cuando usted viene a esta casa, algo le pegará a usted como una tonelada de ladrillos y esto es Dios. Y usted dirá, bueno, así soy yo, así es como yo vivo. This is my Esta es mi expresión. hallelujah. Aleluya. May the church be filled. Oh, que la iglesia esté llena de Dios. Ajá. So the people, when they come, Así que las personas, ¿saben? Primera de Corintios, cuando ellos vienen, cuando todos profetizamos, sons como los hijos vivientes del Dios viviente, las personas se postrarán y dirán, among you. Dios está entre vosotros. No dirán, oh, grandes oradores. No, se postrarán y dirán, Dios está entre vosotros. Ellos no solamente tocaron algunos oradores dotados, sino que tocaron a Dios. The church has the dwelling place of God. Let's Esta es la casa del Dios viviente. our spirit. Thus, our spirit is the place of His habitation. 3. La morada de Dios está en nuestro espíritu, por tanto nuestro espíritu es el lugar donde Él habita. Así que intrínsecamente la iglesia como God created, God regenerated, familia de Dios está en nuestro espíritu regenerado y en el espíritu donde it's not mine. Dios habita. Esta oración no es mía, It is wonderful. es maravilloso. The believers regenerated human spirit. El espíritu de los creyentes en el cual Dios el Espíritu mora es allí donde está la realidad de la morada de Dios. What does this mean? ¿Qué significa esto? That we have to be those who Esto significa que debemos ser aquellos que viven en nuestro espíritu. Debemos ser aquellos que ponemos la mente en el espíritu, que vivimos y actuamos y nos movemos conforme al espíritu. ¿Sabe usted que en todas las iglesias locales, quiénes son los verdaderos columnas en las iglesias? Son ese grupo de santos que viven en su espíritu. they are the pillars. Ellos son las columnas de la iglesia. Ellos son los que sostienen la iglesia porque la realidad de la morada de Dios está en el espíritu de ellos. Isaiah 57. Aquí, Isaías 57, 15 y 66, 1 y 2, cuando estén en la casa lo pueden leer, esto podrán ver de que Dios dice, yo vivo en los cielos, en los lugares altos, en los celestiales, pero yo también moraré con aquel de contrito espíritu y humilde I will corazón. look at the poor. Mis ojos estarán sobre el pobre y aquellos de espíritu contrito y aquel que tiembla ante mi palabra. Hermanos y hermanas, quisiera decirle a los jóvenes, no sean orgullosos, no se jacten. El orgullo, les digo, el orgullo equivale a rechazar a Dios. Keep God El orgullo happily dwelling with impide que Dios felizmente more en usted. poor and Así que debemos ser aquellos pobres y humildes de espíritu quebrantado y humilde. life for the building up of Número 4. Es preciso que crezcamos en la vida divina para que la casa de Dios pueda ser edificada. Ya mencioné que esta casa crece. ¿Y cómo crece? those in the divine Crece en virtud de la vida divina. Crece en la vida divina. building of Y building up dicho this house. crecimiento en la vida divina tiene como fin que la casa sea edificada. De hecho, el crecimiento de la casa equivale a la edificación de dicha casa. As Concluyo. house of the living, La iglesia, all que es la casa de Dios, on life depende del espíritu y de la vida. Nunca se olvide. forget. Nunca se olvide esto. It is something in life. La iglesia es algo en vida, es algo en el espíritu.
Si usted quita la vida, si quita el espíritu, ya no hay más realidad de la casa de Dios. All that is left Todo lo que permanece ahí es una organización humana, tal vez la mejor organización, pero de todas maneras es una organización humana. De hecho, una asamblea de aquellos que han sido llamados a salir, una eclesía, una congregación en nombre solamente, pero ha perdido la realidad porque allí no hay vida ni hay espíritu. Debemos de crecer en vida y debemos de vivir en el espíritu para ser la morada de Dios. Debo usar el resto del tiempo rápidamente para acabar este mensaje. Ahora venimos a lo más al entendimiento más elevado, a la visión más elevada de la iglesia como casa de Dios. the house of God, the Father's house. La iglesia es la casa de Dios, la casa del Padre, y como tal es una incorporación divino-humano agrandada y universal, fruto de la glorificación de Cristo efectuada por el Padre con la gloria divina. You will say, Sé que algunos dirán, ¿qué? what is this? ¿Qué es esto? Well, Bueno, marvel. esto es maravilloso. It will take some knowledge. Tomará cierto conocimiento, estudio para verdaderamente valorar la definición cumbre de la casa de Dios, la casa del Padre. Quisiera presentarlo de forma muy simple para decir lo que esto significa. You see, in John chapter En Juan capítulo 14, ahí se menciona la casa del Padre. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. about the Christian, Olvídese de la interpretación del cristianismo de estos versículos del 1 y 2 de Juan 14. Esto muchas veces se da en los funerales. Oh, no se turbe vuestro corazón, because in my Father's house porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así que voy allí para prepararle lugares, etcétera, etcétera. Todo esto quiere decir de que esas moradas son que los cielos o las mansiones celestiales. Olvídese de eso. that kind of corruption, Olvídese de esa enseñanza leudada y corrupta del cristianismo. No, la casa de Dios, del Padre, aquí debe de ir, para entenderlo debe ir a Juan 2, porque esto se refiere al cuerpo de Cristo. Ahí habla del templo, que primero estaba allí con el Cristo individual, crucified. quien fue crucificado. Y en su resurrección, después de 3 días, Él dijo, yo levantaré este cuerpo, que es el templo de su cuerpo y que es llamado la casa del Padre. This tells us the Father's house Esto nos dice que la casa del Padre, mencionada en Juan 14, no es un lugar físico, no es el cielo, más bien es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esta casa del Padre, comes in John 14 now. allí en Juan 14, por favor, sigan. Después del capítulo 14, viene después de los capítulos 12 y 13, que está ahí en los capítulos 12 y 13 de Juan. Ahí vemos la glorificación del Hijo, ahí se menciona la glorificación del Hijo de una manera particular. Primero el Señor dice que yo seré glorificado. That's what? A grain of wheat Después dice que si el grano de trigo cae en la tierra y muere, entonces ahí lleva mucho fruto. Ahí lo que Él está hablando es de que Él es aquel que será glorificado. La gloria es Dios expresado. Esta misma gloria está escondida en la cáscara humana de este Cristo Jesús, de este Jesucristo individual. Y es por medio de que este Cristo caiga a la tierra y muera como una semilla. Es decir, que Él fue a la cruz y fue ahí donde esa cáscara humana fue abierta y entonces así la gloria fue liberada. Y dicha liberación de la gloria desde su humanidad es la glorificación de Jesús. Y entonces después en el capítulo 13 menciona de que yo seré glorificado, el Padre me glorificará. Todo esto se refiere a que Él iba a ir a la cruz para morir y entonces para resucitar. Inmediatamente después que habla esto, Él entonces habla Juan 14, 15, 16 y 17. Y en estos capítulos, les digo en particular en el capítulo 14, allí vemos
and human la incorporation. incorporación divino-humana. Y eso, simplemente hablando, es Triune God with el the Dios triuno y el hombre tripartito que moran el uno en el otro. El Dios triuno procesado y consumado regenerated and transformed con man. el hombre tripartito regenerado y redimido que moran el uno en el otro, moran mutuamente. Así que hay una morada mutua. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa del Padre ahí es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Las muchas moradas ahí se refieren a los muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Es decir, los creyentes regenerados son aquellos que han sido regenerados y transformados, los elegidos por Dios. Estos son las moradas donde Dios mora y las moradas donde nosotros moramos. En el capítulo 14 más tarde vemos ahí que se desarrolla esta incorporación. I am in the Father. Dice el versículo 20, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. He is in the Father. El Hijo está en el Padre. Esta es la incorporación. Nosotros estamos en el Hijo. Nosotros estamos We're also in the Father. en el Hijo. Esta es la incorporación. Y por virtud de estar en el Hijo, estamos en el Padre. Esta es la incorporación. Y el Padre está en nosotros. Esta es la incorporación divino-humana. Este es el resultado, el fruto de la glorificación de Cristo. Y dicha incorporación es la casa del Padre. Amen. Amén. Are you confused? ¿Está usted confundido? Bueno, mejor no sigo hablando. I better finish. 1. Mejor acabo. La casa del Padre tiene como finalidad que el Dios triuno procesado y consumado tenga una morada mutua con los creyentes de Cristo. Esta casa, la casa del Padre, es una morada mutua And man. de Dios y el hombre. Dios y el hombre moran el uno en el otro. Es una morada mutua. 2. La casa del Padre tiene como finalidad que Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno procesado, haga su hogar en nuestros corazones. On the one hand, Sabe, por una parte, estas moradas han sido producidas. Ahora, cada uno de los que están aquí sentados es una morada. you are at the boat Usted es una morada. of the triune. La morada del Dios triuno. You are a room. Usted es un cuarto en esta gran mansión, que es la iglesia, Where God, the donde God, el Dios triuno mora. and not only so, listen, Además, escuche, today, this abode is hoy esta morada está creciendo. Father and the Son ¿Cómo? constantly visiting. Por medio de que el Dios y el Hijo, el Padre y el Hijo estén visitándonos todo el tiempo. En el versículo 23 dice que el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 23 de Juan 14. Esta palabra haremos morada ahí se refiere específicamente que el versículo 2 no habla de una morada que está en el cielo, sino que más bien es la morada de Dios en el hombre y Dios con el hombre. So dear saints, Así que, queridos santos, amemos al Señor, keep His word. guardemos su palabra, His visitation. anhelemos su visitación constante. Cuanto más Él nos visita de esta manera, más hará de nosotros dicha morada. Y más esta morada crecerá. 2. Bueno, en el 2 habla que Cristo hace su hogar en nuestros corazones. Todos conocemos este versículo. El hecho de que Él haga su hogar en nuestros corazones es la realidad de, Or rather, the development más bien el desarrollo de esta incorporación hoy en día. in my heart. Que haga su hogar en mi corazón. Tenemos que decir, Señor, haz tu hogar en mi corazón. Tú has entrado en mi espíritu. Ahora haz tu hogar en mi corazón diariamente. So that I can enjoy A fin de que yo pueda disfrutar esta incorporación a lo sumo. 3. La casa del Padre tiene como finalidad que el Dios triuno, quien es invisible y misterioso, obtenga una familia visible y concreta conformada por los hijos de Dios, la especie divina, quienes poseen su vida divina en virtud de la cual crecen en vida, y además tiene como finalidad que el haya reposo, encuentre satisfacción y sea manifestado. De hecho, en este punto aquí, con respecto a la función de la casa del Padre, que se habla de una manera en la perspectiva de la cumbre de la revelación divina, tenemos aquí varios puntos. Número 1,
invisible que and mysterious, el Dios triuno, quien es invisible y misterioso, having a visible obtiene una familia visible y concreta, una expresión visible y concreta. Esta es la función de la casa de Dios. Número 2, very process que el Dios triuno, procesado y consumado, finding satisfaction encuentra satisfacción y reposo en la iglesia. Y número 3, and purposeful triumph, el Dios triuno, carrying out his que economy, tiene su propósito, tiene el propósito de llevar a cabo la Nueva Jerusalén como su meta eterna para que Él sea manifestado, expresado y que Él tenga un agrandamiento. Un día esta incorporación, esta casa de Dios, alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén. eternal mutual La eterna morada mutua de Dios y el hombre. This is God's economy. Esta es la economía de Dios para la iglesia. Ahora vengo al último punto, rápidamente, F. La casa del Dios viviente es la verdadera iglesia en su naturaleza divina y en su carácter esencial. Mientras que la casa grande, en 2 de Timoteo 2:20, se refiere a la iglesia deteriorada en su carácter impuro, tal como se ve en la parábola del árbol anormalmente grande mencionada en Mateo 13, versículos del 31 al 32. In 2 Timothy, En 2 de Timoteo vemos ahí una gran casa, y a algunos les fascina, les gusta mucho la casa, la gran casa, no les gusta, no dicen que qué maravilloso que la casa de Dios es una casa grande. De igual manera dicen de que no es maravilloso que esta pequeña hortaliza, esta pequeña planta llegara a ser un gran árbol, o que este pequeño pan sin levadura llegara a ser un gran pan con levadura. No, esto es ceguera espiritual. Esta gran casa, aquí en 2 Timoteo 2, 19-20, se refiere, número 1, a que en la casa grande no solamente hay vasos preciosos, sino también vasos viles. ¿Cómo pueden haber vasos viles en la casa del Dios viviente? Bueno, esto no puede ser. Por tanto, en la casa grande no solamente hay vasos preciosos, sino también vasos viles. Por tanto, la casa grande no puede ser la casa del Dios viviente. that's what it is. La casa grande es la cristiandad apóstata, pero la casa del Dios viviente es la verdadera iglesia de Dios, la familia de Dios, la columna y fundamento de la verdad y la manifestación de Dios en la carne. En la verdadera iglesia de Dios solo pueden haber allí vasos preciosos. En la verdadera casa de Dios no hay vasos viles, pero en la casa grande hay incrédulos que están allí, han poblado. Esa es la casa grande, aún incrédulos. Estos son los vasos viles. La casa del Dios viviente es la iglesia del Dios viviente, es la verdadera iglesia, la casa del Dios viviente, mientras que la casa grande es la cristiandad apóstata. En este punto F aquí, espero que tengan un entendimiento acerca del aspecto negativo con respecto a la casa de Dios. Quisiera rápidamente, con unos minutos aquí, en una lectura, para que después de este mensaje sepamos qué es lo que debemos hacer. Este es el estudio vida de Timoteo número 6. Aunque Pablo vio la degradación, él no estaba desanimado en la degradación de las iglesias, porque él tenía entendimiento. Él sabía que un día la iglesia llegaría a la norma de Dios. La mayoría de los creyentes puede deteriorarse, pero al menos un pequeño número será escogido, preservado y establecido para poner en práctica la vida de iglesia conforme a la norma divina. Nosotros, los que estamos en el recobro, podemos testificar de la gran diferencia entre el recobro y el cristianismo, que es una organización. La reconciliación entre ambos es imposible. Todos los santos deben ser animados a fin de que la situación en el recobro del Señor
está en miras o va dirigida a alcanzar la norma de Dios. Esta norma es que la iglesia debe funcionar, ejercer su función como la casa del Dios viviente. Cuando se obtiene la norma de Dios con respecto a la iglesia, que se presenta en 1 Timoteo, entonces la iglesia ahí ejercerá su función como casa de Dios. Toda iglesia local debe alcanzar la norma y continuar conforme a dicha norma. No debe haber ningún deterioro ni decadencia, más bien debemos de mantener la norma de Dios hasta que aparezca la gloriosa manifestación de nuestra cabeza, Jesucristo. ¿A dónde vamos? Vamos a alcanzar la norma divina, y esa es la iglesia, la casa del Dios viviente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros.